Hola, ¿qué tal, profes? Iniciamos con la metodología de entrenamiento de la coordinación. Quiero comentarles que es un tema que nos puede interesar bastante, sobre todo en las partes iniciales. Regularmente nosotros tenemos jugadores que carecen de aspectos coordinativos y muchas veces lo llevamos a cabo porque hace falta la parte metodológica, la parte de coordinación, pero muchas veces no enfocamos hacia qué estamos tratando de querer buscar o indagar de por qué tiene esas carencias coordinativas. Lo más importante es que debemos conocer que hay unos aspectos que son básicos o generales, que son todos aquellos aspectos coordinativos o motrices que llega a adquirir nuestro jugador a lo largo de la vida cotidiana. Tal es el caso de que muchas veces le da cierta base el gateo cuando es bebé, el que gatee, el que tenga un buen ritmo, una sincronización del mismo, y posteriormente una buena carrera deportiva. Pero antes de la carrera deportiva hay unas bases importantes que son la parte de la educación física. Por eso depende muy bien que a temprana edad tenga buenos trabajos de educación física, es decir, que el colegio a donde asista, que en verdad tenga esos tipos de clases que le pueda orientar para que en un futuro pueda tener esas mismas básicas o bases, pueda enfocarlo hacia un deporte, sobre todo competitivo. Hablaremos un poquito de la capacidad de regulación del movimiento, es la capacidad que nos va a permitir precisamente diferenciar, estimular, desarrollar toda aquella regulación que pueda tener en el tipo de la competencia. Cualquier exigencia física de la competencia que llegue a tener, tendrá que ser una regulación del movimiento. En ocasiones lo podemos notar mucho cuando nuestro jugador de repente no diferencia entre pasos cortos, pasos alargados o la combinación de los mismos en un espacio pequeño. De repente ataca un cambio de dirección o ataca un cono, pero no lo ataca de una manera correcta y muchas veces eso va a involucrar que va a perder incluso el equilibrio dinámico. La capacidad de adaptación y cambios motores sigue siendo una parte básica y general, lo que nos va a dar un trabajo que podamos tener, que nuestro jugador pueda diferenciar y tener varias soluciones sobre problemas, porque regularmente los aspectos motrices de la competencia están variados, nunca vas a tener un movimiento digamos, muy parecido. De lo contrario, siempre son diferenciados y debe de tener esa adaptación y poder hacer el cambio de movimientos motrices o motores para poder hacer una acción favorable. La coordinación ordena los movimientos, también nos ayuda a sincronizar los mismos al dar una fluidez y una regulación combinada. Esa regulación combinada vaya a tener un mejor control de la adaptación de los mismos ante las exigencias de la competencia. ¿Qué queremos decir con esta parte? Que precisamente un jugador bien coordinado, un jugador que tiene bases motrices, va a poder tener la asimilación de poder hacer diferentes movimientos, incluso técnicos, y sean favorables. Cuando yo haga un trabajo, un fundamento técnico, y vea que mi jugador precisamente no tiene esa regulación, esa sincronización, esa fluidez, esa combinación y esa adaptación a la tarea que yo estoy pidiendo en el trabajo técnico, pues puede estar involucrado no tanto que el jugador carezca de un buen aprendizaje y fundamento técnico, sino puede ser que a lo mejor tiene problemáticas en la parte de la coordinación. Es decir, no asimila bien, no tiene incluso esa adaptación al cambio motor y sobre todo no tiene una regulación del movimiento. Entonces, hay que tener en cuenta, hay que desglosar muy bien cuando un jugador hace mal alguna situación, tanto físico o técnico, hay que desglosar hasta el punto más básico o general que puede ser el trabajo coordinativo. Después podemos encontrar la parte dentro de la metodología los aspectos especiales o algunos lo pueden manejar como trabajos específicos, ¿no? Los trabajos especiales son todos aquellos que nos va a ayudar a fortalecer las acciones básicas, incluso generales, para que podamos en un momento poder diferenciar y adquirir ciertos momentos específicos o especiales. Tenemos que tener, como ya lo mencioné, esas bases, pero sobre todo tiene que estar enfocado hacia la parte de la exigencia de la competencia del deporte que estamos trabajando. En este caso, si hablamos de fútbol, pues obviamente tenemos que ver conforme a la necesidad de la edad, con la necesidad del objetivo y sobre todo el tipo incluso de periodo que estamos tratando de obtener. Llega el momento que de repente queremos o vemos un ejercicio de mucha exigencia coordinativa y se lo queremos poner a jugadores de menores, pues obviamente no va a ser favorable, no va a tener esas acciones específicas. ¿Por qué? Porque todo lleva un parámetro de seguimiento, una línea, que esa línea de continuidad debe estar enfocado conforme a la parte de la complejidad. Y por esa razón debemos de saber diferenciar qué es lo que el jugador en verdad en esa edad puede obtener
en ganancias y cuál es lo que le va a costar trabajo, cuál se va a trabajar de un estímulo, cuál se va a desarrollar, incluso qué movimiento se puede perfeccionar en el tipo de la edad. La parte compleja también dentro de la metodología, pues nos va a enfocar a que ya pueda yo hacer movimientos que ya el jugador pueda tener esa regulación de movimiento de una manera más allá de lo específico, es decir, que ya tenga una complejidad, que tenga que resolver una tarea, una solución de problema. De repente le pedimos a nuestros jugadores que en el trabajo técnico, que después de dar un pase, vayan al lado a donde no dieron el pase. Hay ocasiones en categorías menores, incluso bueno, en la parte de categorías infantiles y juveniles, que todavía le cuesta en la parte juvenil al jugador a ir al espacio a donde no tocó. Es una cualidad que a veces le pedimos o ese trabajo que puede ser un punto muy específico, pero lleva un cierto grado de complejidad. Y de repente no tienen todavía ese grado de poder hacer acciones complejas. Por eso debe depender mucho la edad y sobre todo si el jugador es fortalecido en la parte coordinativa. Ahí también vamos a hablar en un momento dentro del curso sobre lo que es la confianza coordinativa, sobre lo que es la parte de seguridad coordinativa, que eso se involucra mucho para que podamos obtener varias acciones complejas en un futuro. La capacidad de aprendizaje motor también es una capacidad importante que nos va a ayudar a que el jugador pueda tener una agilidad y sobre todo una destreza. Y podemos hablar incluso de una habilidad. Muchas ocasiones me llegan a preguntar en algunos cursos que he dado o algunas ponencias de que si yo tengo o les puedo compartir ejercicios de agilidad, de habilidad, de destreza. Y en realidad ese es un punto específico, es un resultado de una ganancia importante de unas capacidades, de unas habilidades básicas, generales, especiales y complejas. Cuando el jugador ya tiene ese control, ese dominio de esos 3 puntos, ya podemos hablar de que tiene una capacidad de aprendizaje motor, digamos, elevado. Esa parte elevada va a hacer que el jugador pueda determinar acciones de agilidad, incluso de destreza. Por esa razón, debemos de trabajar en una línea continua para poder llegar a esos 2 puntos. También es importante que mencionemos dentro de la metodología qué son los tipos de coordinación. Los tipos de coordinación lo conocemos incluso los que llegamos en un momento a estudiar la parte de educación física, pues nos hablaban mucho de la parte segmentaria, que es el óculo manual, el óculo pedal, que está enfocado, por ejemplo, el óculo manual al trabajo de porteros en el fútbol y el óculo pedal a la parte de los futbolistas de campo. Bueno, la parte segmentaria es un punto muy importante de los tipos de coordinación, independiente de otros más que iremos viendo a lo largo del curso. La coordinación especial para el fútbol, pues se diferencia mucho por situaciones, por exigencias. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy dentro del fútbol o otro deporte, tengo que desglosar las necesidades, las exigencias físicas de ese deporte, pero sobre todo las tareas de habilidad, incluso de objetivos claros y precisos por medio de sus fundamentos técnicos del deporte. En este caso, pues hay muchas acciones de pasos, es decir, muchos apoyos, muchos recorridos que le vienen siendo un poco enfocados hacia el desplazamiento, la parte, acciones de fuerza, acciones de tensión, en las cuales incluso se involucran los saltos, se involucra la parte de la perturbación o situaciones que van enfocadas a las demandas de la fuerza. También las orientaciones, ¿qué quiere decir? Que puede haber giros, medio giros, incluso algunos cambios de dirección que está enfocado dentro de la fuerza y de la parte de las orientaciones. Aparte de eso, hay muchos desequilibrios, es decir, que hay mucho acciones dinámicas, mucho equilibrio dinámico. Como hablando en la actualidad, pues obviamente hay muchas demandas de perturbación. Pero todos estos puntos que estoy mencionando, debemos saberlos trabajar en un momento. Debemos saber calendarizarlos muy bien dentro del microciclo y sobre todo combinarlos con el tipo de sesión que estamos trabajando, ¿no? Aparte de esto, vamos a poder orientar en unos ejercicios cognitivos hacia demandas de fuerza, como ya lo mencionábamos, a demandas de velocidad, o incluso hay ocasiones que lo llegamos a orientar a la parte de resistencia. ¿Qué quiere decir? Que de repente no hacemos un correcto, digamos, por así decirlo, pues bien planificación de la micropausa y pues nos va a llevar a cabo a que tenemos demandas de resistencia. Entonces, debemos saber qué es lo que buscamos como objetivo, qué tipo de sesión y sobre todo cuáles son las tareas importantes que vamos a poder trabajar. Aparte de todo esto, tenemos que hablar de los métodos de coordinación. Debemos saber qué tipo de método es el correcto o el indicado para que mi jugador pueda aprender el movimiento o estimular lo que yo trato de buscar. Sobre todo también esto va acompañado sobre los medios de entrenamiento. ¿Cuáles son los medios de entrenamiento? Pues son los materiales que llegamos a ocupar. A ese
es a donde tenemos que indagar, precisamente buscar más esa parte llamativa, meter muchos colores, meter variación de medios, meter diferentes tipos de materiales. Si voy a ocupar conos, pues a lo mejor de diferente altura. Si voy a ocupar platos, diferentes colores. Si voy a ocupar escalera de coordinación, a lo mejor de un color llamativo. Ese tipo de situaciones, estacas, vallas, balones, que todo se vea organizado, ese medio de entrenamiento, va a originar que el jugador pueda desarrollar y pueda estimularse y sobre todo motivarse en la sesión coordinativa. Y otro punto muy importante es el tipo de sesiones de coordinación. El tipo de sesiones de coordinación es lo que yo voy a tratar de buscar en la parte de mis jugadores. ¿Por qué? Porque hay sesiones de estimulación donde simplemente hago un reconocimiento que el jugador indague, conozca un poquito sobre los movimientos que yo quiero que él empiece a conocer. Esto pasa mucho en las categorías menores y en categorías infantiles, donde tengo que mostrarle el tipo de sesión que va a trabajar, el apoyo, cómo debe pisar, cómo debe de recorrer, cómo debe incluso saltar. Es decir, ese tipo de sesiones son de iniciales, pero son de enseñanza inicial. Y después viene el tipo de sesión de desarrollo, a donde precisamente ya obtenemos que nuestro jugador pueda tratar de desarrollar ciertas parámetros motores que les puedan servir precisamente para la competencia del deporte, ¿no? Ya nos enfocamos ya directamente en el salto, a que el jugador tenga la técnica correcta para hacer la fase inicial, la segunda fase o incluso la tercera fase. Igual en el cambio de dirección, cuál es la pisada correcta, cuál es la inclinación que debe hacer, qué es lo que no debe hacer, cómo deben ir los brazos, cómo debe ir la parte de la cadera, incluso la parte del apoyo, el sustento. Todo eso tenemos que ir desarrollando en este tipo de sesiones de desarrollo. Y después viene una sesión que ya estaremos hablando de donde ya va a consolidarse y perfeccionar sus movimientos. Es decir, ya estimuló, ya desarrolló, ya aprendió los movimientos, pues ahora tiene que llevarlos para que precisamente venga en alta competencia, que pueda ya competir en las exigencias físicas del partido o de las situaciones reales de partido. Por eso es una etapa muy importante que antes de ella hayan pasado por las dos anteriores. Y después podemos hablar que también hay tipo de sesiones de prevención en la parte coordinativa, pero eso lo veremos ya más adelante un poquito más desglosado. Esto sería un punto inicial que quiero que indaguemos un poquito y ya estaríamos avanzando conforme va la parte de nuestro curso, ¿no? Una cosa que quiero también comentar es que dentro de la metodología del entrenamiento de la coordinación va a estar muy enfocado en que precisamente nosotros seamos unas personas muy analistas, que en todo momento estemos observando. Yo les recomiendo mucho si pueden grabar sus sesiones y después revisar, porque eso les va a dar mucho aprendizaje, tanto para nosotros como profesores, como para nuestros jugadores. Podemos corregir, podemos incluso después apoyarnos por esa tecnología y poder desarrollar mejor nuestra sesión de entrenamiento, replanificar o incluso ver lo que estamos haciendo correctamente.